Muy buenas tardes, querido público. Bienvenidos a una nueva edición de Soy TV para soychile.cl. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre a través de nuestras plataformas digitales. Soy Kim de la Rosa y hoy tenemos otra entrevista para transmitirles. Esta tarde hablaremos sobre el Día Mundial del Cáncer de Pulmón, esta enfermedad que lamentablemente tiene altas cifras de mortalidad en nuestro país. Y para aquello nos acompaña el doctor Jorge Arancibia. Él es oncólogo y además jefe de la unidad de oncología del Hospital Naval Almirante Neff de Viña del Mar. ¿Cómo está, estimado doctor? Muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para hablar de este tema tan importante y relevante. Así es, de hecho, muchísimas gracias a usted también por darnos el espacio y también comentarnos a través de su conocimiento todos los temas o elementos que vamos a entablar en esta conversación. Para comenzar, me gustaría saber o que usted nos comente cuál es la realidad que se vive frente al cáncer de pulmón en Chile, principalmente si es que nos basamos como en cifras, digamos. Bueno, eh, primero que todo hay que contextualizar. En Chile y en el mundo, cáncer lamentablemente es hoy una triste realidad. Eh, en lo que específicamente hablamos de Chile, es la segunda causa de muerte tras enfermedades cardiovasculares. Pero ya eso ha ido cambiando. Tenemos que actualmente en 6 regiones de Chile es cáncer la primera causa de muerte y en las otras regiones es la segunda causa de muerte. Y esperamos que en los próximos 10, 20 años sea lamentablemente la primera causa de muerte en Chile por enfermedad. Ahora, en lo que respecta a cáncer de pulmón, el cáncer de pulmón es la primera causa de muerte a nivel mundial. Tenemos una incidencia de alrededor de 2 millones de personas que se diagnostican anualmente con esta patología y de las cuales 1.800.000 personas mueren lamentablemente, lo que nos está hablando de una alta letalidad al diagnóstico. Ujú. En Chile, las cifras bordean las 3.000 personas año, de los cuales 1.800 son hombres y 1.200 mujeres. Eso nos sitúa en respecto a mortalidad en hombres, es cáncer de pulmón la tercera causa de muerte, tras cáncer gástrico y de próstata, y en mujeres es la segunda causa de muerte tras, lamentablemente, el cáncer de mama. Esto habla de una patología muy prevalente, muy incidente a nivel tanto mundial como a nivel país. Claro, efectivamente. Y de hecho, precisamente cuando nos menciona el tema de los pacientes, ¿qué características presenta el perfil de personas diagnosticadas con esta enfermedad? Bueno, aquí es sabido ya por todos que hay una estrecha relación con el hábito tabáquico. Así que Mm. todas las políticas que se han hecho, tanto a nivel país como a nivel mundial, para desincentivar el hábito tabáquico, son importantes. Desde el consejo médico tan típico como decirle al paciente, por favor, deje de fumar, eso causa un impacto de entre un 3 a un 5% de deshabituación. Así es que siempre está muy ligado el cáncer pulmonar al hábito tabáquico en un 80-90%. Otros factores de riesgo para esto es la contaminación, los gases tóxicos. Recordar que hasta hace poco, hasta los años 80, sucede que eso también, al aspirarlo, al inhalarlo, tengamos como un agente productor. En el norte, por ejemplo, del país, en la región de Antofagasta, era muy importante la presencia de arsénico en el agua, que también es un metal asociado a la incidencia de cáncer de pulmón, y eso se ha ido trabajando a nivel país. Respecto a la persona misma, cómo llega, lamentablemente es una persona que llega
en etapas avanzadas, como decimos nosotros. O sea, vale decir metastásica, Doctor, ramificada. lo Ujú. interrumpo, disculpe que se le cortó la conexión. Le voy a hacer la pregunta nuevamente, es principalmente acerca de qué características presenta el perfil de personas diagnosticadas con esta enfermedad. Bueno, el perfil de las personas que está con esta enfermedad está muy ligada al hábito tabáquico, ¿ya? En un 80-90% es el gran factor predisponente. Todas las políticas que hagamos a nivel tanto personal como país o a nivel mundial para desincentivar el hábito tabáquico van a ser importantes y muy relevantes para disminuir la incidencia del cáncer de pulmón. Pero Ujú. también tenemos otras cosas como gases tóxicos, la contaminación, elementos industriales que se usaron hasta hace poco, hasta hace un par de décadas atrás, como el asbesto en la construcción, o metales pesados como el arsénico en aguas, por ejemplo, potables de la segunda región, que también se ha ido trabajando. Ahora, en específico, el paciente, ¿cómo llega? Lamentablemente llega en etapas avanzadas. ¿Qué quiere decir? Que llega con una enfermedad metastásica. Y eso condiciona una mala calidad de vida, porque este cáncer va a los huesos y da dolor, compromete mucho el pulmón y da dificultad respiratoria, ahogo, disnea, que llamamos en términos médicos, y en algunos casos, lamentablemente, esta es una enfermedad que se ramifica, va hacia el cerebro y da metástasis encefálica, que también condiciona una pésima calidad de vida y también un mal pronóstico a corto plazo. Y en ese sentido, doctor, ¿cómo se diagnostica el cáncer de pulmón o cuáles son las recomendaciones para detectarlo a tiempo? Bueno, muchas veces esta es una patología que es un hallazgo. Uno se hace una radiografía, la persona se hace una radiografía por otras cosas, en un contexto de un resfrío mal cuidado, una posible neumonía, y aparece estos nódulos inespecíficos o de repente un poquito más determinantes. Eh, por lo tanto, puede ser un mero hallazgo. Hay también cada vez más frecuente en personas que son altamente fumadoras, eh, hay programas que van enfatizando un poco a la pesquisa precoz de estos nódulos pequeños para resolverlos de manera también temprana y tratar de influir en esta alta tasa de mortalidad. Por Ujú. lo tanto, ahí están los chequeos preventivos que se hacen. Pero si hablamos del paciente sintomático, es un paciente, por ejemplo, que la tos, cualquier tos que persista por mucho tiempo, ya sea tos seca, la tos del fumador, esa que de repente un poquito desgarra, también tiene que orientarnos a consultar. Más si ese desgarro lamentablemente va con estrías de sangre, o sea, con pintitas de sangre o lisa y llanamente es un desgarro, como le llamamos, hemoptoico, que es pura sangre. Eso nos tiene que motivar rápidamente a consultar. La baja de peso, sin obviamente proponernos, o sea, con el apetito conservado. El dolor en los huesos. A veces pesquisamos, por así decirlo, porque el paciente está con un dolor, se hizo un hallazgo radiológico y ese hallazgo radiológico dijo que hay una metástasis, entonces empezamos al revés, por la ramificación más que por los síntomas primarios. O, como lo planteamos también, si hay alguna metástasis encefálica en el sistema nervioso central con un compromiso neurológico y al revés también empezamos a buscar el origen de esta enfermedad o como le llamamos en medicina, el primario de la enfermedad, el origen del cáncer. Ahora, respecto a cómo diagnosticamos, los métodos de detección principalmente son imaginológicos, una radiografía, un escáner, lo que en este momento está muy en boga, que es un escáner mezclado con ciertas técnicas especiales, el PET-CT, y también el cintigrama óseo, que es un estudio radiológico específico para ver el compromiso del cáncer en los huesos. Pero lo fundamental acá es obtener una buena muestra, estamos viendo por imágenes. Así que eso es fundamental. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de cáncer que se enfrentan de manera distinta y por lo tanto el tratamiento también va a ser distinto en base a qué tipo de cáncer
estemos enfocándonos y viendo en el paciente en particular. Claro, efectivamente. Ahora, en el contexto actual, ¿qué impacto tiene la pandemia frente a los tratamientos que se realizan para esta enfermedad? Bueno, el tema del COVID lamentablemente vino a un poquito a trastocar toda esta dinámica, porque una de las principales afecciones del COVID es el compromiso pulmonar. Después de la primera semana, entre los 7 y 10 días de que empieza el contagio, una de las grandes preocupaciones es que haya una neumonía asociada a COVID. Si eso además le añadimos que el paciente está con un cáncer de pulmón asociado, tenemos que puede tener una gran carga de enfermedad y puede ser mortal. Eso se ha ido estudiando y evaluando. Un paciente con cáncer y que además contrae el COVID tiene 3.4 veces más probabilidades de morir. O Mm. sea, 350% más probabilidades de morir. En ese sentido, por lo tanto, ser un paciente que se cuide en extremo, no tan solo él. Yo le digo a mis pacientes, el entorno tiene que ser el protector, no visitar mucho al paciente y si necesariamente lo visitamos, tiene que ser el menor tiempo posible y ojalá el menor número de personas, ¿ya? Porque si le traemos a la casa el COVID, eso es lamentablemente un desastre y es un riesgo mayor. Pero gracias a la prevención que se ha hecho, en lo personal me han tocado algunos casos, pero sin desenlace fatal y es porque el paciente en general y todo su entorno familiar se cuidan bastante y en extremo. Ujú. Y en ese sentido, ¿qué tan expuestas están a contagio estas personas que sufren de cáncer de pulmón? Bueno, la exposición es la misma que tenemos todos nosotros Mm. y por lo tanto las medidas, a pesar de que hemos ido avanzando en el tema de la pandemia a hacer un poquito más liberar todas estas restricciones, yo siempre les digo a mis pacientes que por favor tengan mucho cuidado. Está bien que avancemos, que tengamos más libertades, pero esa libertad tiene que ser con protección. O sea, yo me cuido en extremo porque también tengo una responsabilidad. Trato a pacientes, estoy en contacto íntimo, quiero cuidarme yo, quiero cuidar a mi familia y quiero cuidar a mis pacientes. O sea, trato de que ellos no me contagien y yo también de no contagiarlos. Las medidas de protección a nivel hospitalario aún persisten. Una mascarilla especial, la famosa N95, un protector facial, el lavado de manos de manera constante, tiene que ser una normativa, no tan solo en las personas que trabajamos en salud, sino que también en los pacientes, y tiene que cuidarse en extremo. Todavía estamos a puertas de que de repente subamos y bajamos de medidas más o menos restrictivas, así que la precaución, mientras no salga una vacuna efectiva, van a tener que ser las mismas de manera preventiva para todos por igual. Perfecto. Y ahora en relación a los tratamientos que existen actualmente para combatir el cáncer de pulmón, ¿cuáles son los últimos avances que se han tenido frente a esta enfermedad? Bueno, cáncer de pulmón hasta hace muy poco tiempo atrás, hace unos 10 años, era realmente un diagnóstico ominoso, malo. Prácticamente había muy poca herramienta. Teníamos solamente la quimioterapia clásica que llamamos citotóxica, esa que da náuseas, vómitos, que baja las defensas, que hace caer el pelo, con una efectividad bastante limitada, pero últimamente han habido un repunte y en oncología el cáncer de pulmón en estos momentos es como la prima donna. Eh, Oncología en general la gente lo ve o cree que uno trata pacientes que están a punto de morirse, y eso es cierto, puede ser en un gran porcentaje de casos, pero también atrás de esto hay una intensa búsqueda de nuevos tratamientos y yo digo que a pesar de ser o trabajar tanto con la muerte en esta enfermedad, cada vez
tratamos de quebrar la mano un poquito a la evolución natural de la enfermedad y los tratamientos han cambiado radicalmente. Hasta hace poco, la mortalidad, si uno tomaba todos los cánceres de pulmón, de los estadios más pequeños, más precoces, hasta el avanzado, a 5 años, la mortalidad era, o la sobrevida a 5 años era de un 4%. Ahora estamos llegando a quebrar eso a un 16% cuando lo ponemos en globo, lo que involucra ya 4 veces mejor sobrevida, pero han aparecido fármacos orales espectaculares que están en el ámbito de lo que llamamos la medicina personalizada, medicina target, medicina blanco, con moléculas orales, que es una pastillita que ingiere el paciente y que ha permitido llegar a sobrevida de alrededor de los 40 meses, cosa que era impensable hasta hace unos pocos años en que le diagnosticaban a una persona un cáncer y tenía una sobrevida de menos de 6 meses o menos de un año, con suerte. Y además con una efectividad bastante importante. Son fármacos los últimos que pueden llegar incluso a tratar metástasis encefálica a nivel del cerebro y sin radioterapia, sin cirugía y que no le afecte la calidad de vida. Al contrario, son pacientes que de repente uno los ve, andan por la calle en bastante buenas condiciones. Ahora también hay tratamientos nuevos como la inmunoterapia, que también son tratamientos endovenosos, que también han resultado en un gran impacto en la sobrevida. Tenemos pacientes que sobreviven, hay cohortes que le llamamos de pacientes que sobreviven por 5 años, que eran impensables hasta hace unos poco tiempo atrás. Gente que responde a estos tratamientos novedosos, en donde básicamente, más que matar el tumor con la droga misma, lo que se hace es potenciar la inmunidad que el tumor altera o pasa un poquito desapercibida, y potenciamos la inmunidad y el mismo organismo es el que mata, por así decirlo, el tumor. Y esos tratamientos están dando gran efectividad con pacientes largamente sobrevivientes, lo que también para la parte médica es un éxito terapéutico a todas luces. Claro. Para ir finalizando ya la entrevista, ¿qué campañas han lanzado o qué recomendaciones o consejos han dado desde el Hospital Naval de Viña del Mar hacia los diferentes públicos, los pacientes que padecen esta enfermedad? Bueno, el tema va en relación primeramente con la prevención del hábito tabáquico. Estamos enfocados en un ambiente libre del humo del tabaco, eso es importante. Es una realidad que ha ido cambiando a través del tiempo. Eh, yo cuando era pequeño era común ver gente fumando en transporte público y prácticamente uno cuando le hacía ver al adulto que dejara de fumar, prácticamente era un reto. ¿Ah? Ujú. Los profesores en la sala fumaban, los médicos, había muchos que hasta hace poco fumaban delante de los pacientes, era inédito. Yo creo que había un cambio cultural importante. Los cambios siempre son lentos de producir, pero todas esas campañas que han habido de desincentivación del hábito tabáquico son importantes. Y ojalá que el paciente que esté fumando en algún momento cese el hábito tabáquico. No tan solo para el cáncer de pulmón, sino que para todos los tipos de cáncer. Hay muchos cánceres que están asociados al hábito tabáquico. Así que campañas para desincentivar el hábito tabáquico son importantes. Si el paciente efectivamente necesita una ayuda incluso psicológica, psiquiátrica o incluso del punto de vista farmacológico, hay tratamientos que son bastante buenos y resultan para desincentivar el hábito tabáquico. Bueno, el tema también de todo lo que tenga que ver con el asbesto ha ido en norte de las tasas de niveles de arsénico. Así que Claro. eso es importante. Y también la consulta precoz. Ya no tenemos un examen así, un gol estándar para hacer a los pacientes que sea como el examen del COVID. Ya uno se hace una PCR para COVID y sabe si lo tiene o no lo tiene. Aquí es un poquito más engorroso, más complicado.
pero por eso también no dejarse estar frente a un deterioro clínico del paciente o que el entorno familiar lo vea y le diga que consulte precozmente. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por toda la información que nos entrega acerca de esta enfermedad tan padecible igual y que es el cáncer de pulmón específicamente. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Nos vemos en una próxima edición de Soy TV. Que tengan buena tarde. Cuídense.